Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Señor es bueno siempre, amén. Vamos a aprender a reconocerlo en cada etapa de nuestra vida, sea complicada, sea de bonanza, que Él ha sido bueno. El día de hoy quiero compartirles un sermón que he titulado No faltará harina. Y el texto que vamos a revisar es Primera de Reyes 17, 7 al 9. Repito, el título es No faltará harina. ¿Cuántos pueden confirmar eso en sus vidas? ¿Ha faltado harina? Primera de Reyes 17:7 dice así: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Ese es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y quiero comenzar diciendo que la vid es el nombre que elegimos hace unos 3 años y medio para identificarnos como congregación. Y la vid hace referencia al Señor Jesús, que así mismo se identifica como la vid verdadera, que significa que de Él proviene todo y que todos en Él nos sostenemos. La vid además es una metáfora de la vida misma. El proceso para llegar a degustar un vino de calidad premium, es bastante largo y costoso. Pero entre el proceso más largo sea, en el caso de los vinos, más calidad tendrá. Para un buen vino no pueden hacerse atajos, no pueden acortarse el tiempo de cada temporada, de cada proceso. Acortarlo significa bajar la calidad. Y si ponemos a pensar cuánto tiempo se tardará en cultivarse una vid y que dé buen fruto, ¿cuánto tiempo va a tardar la vid para dar su primer fruto? Que el primer fruto no va a ser bueno, dicen los expertos. Pero en dar su primer fruto, que no es bueno, unos 3 a 5 años, por ahí. Investigué. Cosechar la uva después de que dé fruto, cosecharla y producir el jugo, podría llevar otro tiempo, ¿no? En esperar a que se dé. Y finalmente la fermentación que requiere, depende del vino y de la calidad o del costo que tenga, de 1 año y hasta 30 años de ser guardado en esas barricas, ¿sí? En esas odres. Entonces, entre el vino más reposa, más calidad, más costoso. Como les decía, hay vinos que pueden guardarse entre 20 y 30 años para su final disposición. No brincarse ni acortarse los procesos es la clave para producir un buen vino. Y así, hermanos, en nuestra vida, en la que pasa por diferentes procesos, temporadas, nuestro proceso de ser conformados a la imagen de Cristo va a depender de la cantidad de tiempo en el que reposemos en Él. Entonces quiero compartir algunos puntos acerca de este pasaje que estamos viendo y poder ligarlo con esta realidad, con esta metáfora del hacer vino. Producir un buen vino lleva tiempo, lleva calidad, ¿verdad? Lo bueno cuesta. Entonces nuestra vida no va a ser de diferente manera. Debemos atravesar por procesos que nos hagan crecer, que nos hagan entender, que nos hagan ser un buen vino. Entonces el primer punto que quiero que revisemos, que analicemos, que estudiemos es las temporadas de la vida, ¿sí? Así lo he titulado, que implican un movimiento, así como las estaciones del año que pasan de primavera hasta el fin, que es el invierno. Así nuestras vidas está compuesta por un conjunto de momentos, de experiencias, de circunstancias que son rodeadas por diferentes personas
que nos harán ir creciendo de poco a poco. Momentos que nos marcarán, momentos que definirán nuestra fe, momentos que renovarán nuestra fe y momentos que refinarán nuestra fe. Cada temporada tiene su aprendizaje propio y su propósito propio. Juegan en ese proceso como el vino. Cada etapa de nuestra vida juega ese proceso de llevarnos a formar, a hacer un buen vino. Y la vida de Elías no ha sido la excepción. Se ha pasado de una temporada a otra, de un momento a otro, que lo han hecho un mejor hombre, una mejor herramienta en manos de Dios. Sabemos que su vida comenzó en Galad, en su lugar de nacimiento, ¿sí? En Tisbe, donde encontró su forma su personalidad, donde se encontró en su vocación, en el celo por hacer la voluntad de Dios. Este celo, estas oraciones de ver a su pueblo en la idolatría, lo orilló, lo empujó a encontrarse delante del malvado rey Acab, recriminándole los actos que había hecho en contra del pueblo de Dios. Y una vez enfrentándose con el rey, lo llevó a otra temporada de su vida en un arroyo de Kerit, un lugar donde aprendió a vivir, a depender de Dios, a confiar en Dios realmente, donde aprendió a renovar su fe, a ser sustentado por los cuervos. Y una vez que esa temporada terminó, una vez que estaba listo, fue impulsado nuevamente a moverse a otro lugar. En esta ocasión, un lugar muy extraño llamado Sarepta. La palabra de Dios se expresa en 1 Pedro 5:6, que hoy cantamos y que hoy la hermana Gisela compartió hace un momento. Dice así: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él les exalte cuando fuera el tiempo, echando toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Sean sobrios, estén alertas, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual les pido resistan firmes en la fe, sabiendo que no solo ustedes, sino que otros también padecen y se van cumpliendo en ustedes y en otros los padecimientos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Cada etapa el Señor buscará perfeccionarnos, restaurarnos, afirmarnos, fortalecernos, capacitarnos y establecernos en lo que Dios quiere que seamos, en ser un buen vino. Entonces, hermanos, se vuelve muy importante identificar en la estación en la que nos encontramos, en primavera, en otoño, en invierno o en verano. Para saber qué cara poner, para saber qué suéter utilizar, necesitamos saber en qué etapa estamos. Y al mal tiempo, como dice el dicho, buena cara. Entonces tenemos que saber en qué etapa estamos viviendo y que esa etapa tiene un propósito y tiene una utilidad. Y entonces, en lugar de aferrarnos a otra etapa que no estamos viviendo, podremos descansar y reposar en el Señor como el buen vino. Amén. Cada etapa tendrá una señal, una característica que nos irá moviendo en otra etapa, como el tiempo, como el clima, que sabemos cuándo viene el invierno, que sabemos cuándo llega la primavera. Hoy porque hay un reloj, ¿verdad? Pero antes había señales en los cielos, en el clima. Y ahora nosotros también podemos observar, podremos ver cuándo nuestra vida podrá cambiar de una etapa a otra. En la vida de Elías, estando en su lugar de nacimiento, lo que lo movió a cambiar de etapa, todo su proceso, todo su nacimiento, todo su crecimiento, la formación de su personalidad, de sus características, ¿qué lo movió a llegar a enfrentarse a ese rey malvado? Que comenzó a escuchar acerca de la idolatría, acerca de un dios Baal, un tal dios Baal, que el mismo pueblo de Dios le rendía culto a un tal dios Baal. Toda esa situación, a Elías no hizo otra cosa que moverlo de estación. Es el tiempo en el que oró y entendió la voluntad de Dios, entendió la palabra de Dios, entendió
la cláusula del pacto en la que Dios mismo disciplinaría a su pueblo sin lluvia. Y él oró y se enfrentó ante Acab, y le dijo que Dios suspendería la lluvia por un tiempo. Este acto lo llevó a Elías a dirigirse a la orilla de un río, a Kerit, lo que vimos la semana pasada, ¿no? El lugar de la suficiencia, del aprendizaje, de la soledad, de trabajar en nuestras propias necesidades, de encontrar nuestra vocación y nuestro llamado y nuestra confirmación. Estando ahí, en Kerit, en un momento parecía ir todo bien. Los cuervos lo alimentaban, estaba en soledad, estaba en búsqueda de Dios, estaba en presencia de Dios, pero de repente comenzó a secarse el arroyo, señal de que era tiempo de moverse. Toda temporada tiene un fin, un propósito y un fin. Elías, al estar día con día, ser alimentado por cuervos, veía y observaba el arroyo, y cada día se bajaba, ¿verdad? Se bajaba. Así como nuestra quincena, ¿no? En el día 13 empezamos a observar que no nos alcanza. Y empezamos a dudar y empezamos a ponernos ansiosos. Y seguramente Elías le preguntaba a Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Me estás llamando a otro lugar? ¿No? ¿Qué hacer cuando el arroyo se está secando? Cuando esa temporada de tu vida se está acabando, hay que identificarla, ¿sí? Podemos en ese momento reaccionar con fe o reaccionar con temor. ¿Les ha pasado? Ante una situación difícil, ¿cómo reaccionan? Podemos reaccionar con una paz que sobrepasa todo entendimiento, o podemos reaccionar con temor. Podemos reaccionar con esperanza o podemos reaccionar con frustración y enojo. Cuando el arroyo se está secando, hermanos, les digo, la formulita es no aferrarse al arroyo. ¿Sí? Puede ser un trabajo, puede ser una persona, puede ser un momento de tu vida. No aferrarse a eso. Dios lo está permitiendo. ¿Sí? No aferrarse, no desanimarse, no renegar, porque es el tiempo de cambiar de estación, de temporada. Es tiempo de dejar de pensar únicamente en tus necesidades. Eso significaba querer enfocarte primero en ti, primero en ayudarte a ti para luego ayudar a otros, primero encontrarte contigo, con Dios, para luego encontrar a otros. Es tiempo entonces de moverse y enfocarse en la necesidad de otros cuando el arroyo se va secando. Es tiempo de transmitir lo que un día aprendimos. Es tiempo de dar lo que Dios nos ha dado. Es tiempo en hacer que otros también puedan renovar su fe como nosotros. ¿Sí? Esto significa, nos lleva al punto 2, que habla acerca de movernos a Sarepta, ¿no? Caminar hacia Sarepta. ¿Qué representa Sarepta? Esta ciudad de Sidón. De entrada, representa la incomodidad, ¿sí? Que implica encontrarnos con la necesidad de otros. Es decir, al encontrarnos con la necesidad de otros, al acercarnos a las deficiencias que tiene el mundo, hermanos, nos encontramos ante la incomodidad. Ir a Sarepta es ir al centro de la idolatría del corazón del hombre. En Sidón era el lugar donde estaba el padre y donde nació la mujer Jezabel. ¿Sí? Entonces, ir a Sarepta seguramente no era un lugar que Elías hubiera elegido en ese momento. Es un lugar de la incomodidad. Todos tenemos un tiempo en el que somos llamados a movernos a un lugar donde no elegiríamos ir por nosotros mismos, pero se requiere y somos llamados a ello. Porque en el mundo tendremos aflicciones y el mundo tiene aflicciones y entonces somos dejados en el mundo y somos consolados para nosotros también consolar. Jonás fue enviado a Nínive, ¿sí? A la incomodidad. Él estaba a gusto. Él estaba a gusto siendo profeta a su pueblo, pero ¿por qué ir a un lugar a dar misericordia cuando ellos no tienen misericordia de nosotros? Pensaría Jonás. El pueblo de Israel fue enviado a conquistar Jericó, a rodear las murallas de Jericó.
¿Qué necesidad? ¿No? Entonces, en el versículo 7 dice que algún tiempo después se secó el arroyo. Ahí está la señal de cambio de estación. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece ahí. Punto, dice la Biblia, ¿no? Yo siempre, últimamente me he preguntado, me excedo en imaginarme las cosas que suceden de un punto o un coma enseguida. ¿Qué pasará? ¿Pasó mucho tiempo después de este punto? Es decir, cuando el Señor le da la palabra a Elías, lo mandó un WhatsApp, así como de ve a Sarepta y ahí te va a atender una viuda y vas a hacer cosas buenas. No, creo que haya sido así por como somos como humanos y como es Dios. Ahí me imagino que sucedieron muchas cosas. Elías observaba cada día cómo el arroyo se estaba secando, la ansiedad estaba al tope de repente, pero su fe se renovaba cada día cuando veía que un nuevo cuervo venía a traerle el menú del día. Seguro que pensaba, el agua se acabará tarde que temprano. ¿A dónde me llamarás esta vez, Señor? ¿Dónde debo volver a mi casa? ¿Debo volver con Acab o me llevarás a otro arroyo que tenga más agua? De algún momento de esas preguntas sinceras, honestas, de una oración continua de Elías, sintió un impulso de repente, un susurro, un rumor, así como Sarepta. Y Elías cuestiona, ¿Sarepta? ¿El centro de idolatría de Baal? ¿Y qué haré allá, Señor? ¿Me enviarás al rey de Sidón, padre de Jezabel, a declarar tu juicio sobre su nación? ¿Realmente te interesan otras naciones? Escuché bien, Señor, Sarepta de Sidón. ¿Ustedes creen que la vida de Elías no era tan humana como nosotros? Entonces, ¿qué pasó en el punto? Dios le dijo, ve a Sarepta. Le diría enseguidita en el mismo mensaje, con una viuda que te sostendrá. ¿O fue trabajando en el corazón de Elías en ese proceso del día a día que el arroyo se estaba secando? Yo me inclino más a pensar que día a día el Señor estaba trabajando con Elías, les estaba revelando su propósito. Quizá en otro día, después de escuchar Sarepta y que él no dudaba y que dijo, no, yo creo que es mi imaginación. Luego el siguiente día otra vez Sarepta. Y no solo Sarepta, sino que vas a vivir ahí un tiempo, vas a permanecer ahí. Quizá esos primeros sentires que había sentido era poca información, no decía nada más que ve y permanece ahí. Luego sabrás por qué, luego te diré por qué. Tú confía en mí, levántate y ve. Yo me imagino más esa conversación del Señor con Elías como esto que como un simple mensaje de WhatsApp de ve y haz esto. Y así no me imagino, pero no me hagan caso. La Biblia no dice eso. No dice mucho. Pero yo siempre me imagino que después de un punto, después de una coma, pueden pasar años de procesos, de momentos en el que nosotros vamos entendiendo la voluntad de Dios. Generalmente no la entendemos en un instante. Entonces Elías debía salir. Y tal vez todavía había un poquito de agua en el arroyo, pero se decidió obedecer a esos impulsos, a esa palabra que estaba recibiendo de parte del Señor. Se decidió orar y orar por esa situación, pedir dirección a Dios, pero emprendió el camino a Sarepta, intrigado, pero confiado, seguro de que Dios le respondería. ¿Para qué? Seguro que en el camino, en el desierto, en el que aproximadamente 3 días tenía que caminar, seguro que ahí le diría, ¿para qué? Entonces Elías comienza a obedecer a Dios, da el primer paso de obediencia y seguramente en ese punto y seguido que dice la Biblia, el Señor le hace entender con claridad, porque si lo otro era difícil de creer o de aceptar, ahora que una viuda los sostenería, sería más difícil de creer. ¿Una viuda? Se preguntó Elías. La viuda, hermanos, eran la persona que menos recursos tenía, estaban relegados socialmente, era el estatus social y económico más bajo de cualquier nación. Pero Elías solamente se aseguraba que no fuera lo que él pensara, sino que fuera voluntad de Dios. Iba en el camino, cuando escuchó, me lo imagino, sí, una viuda, Elías sonriendo, recordando los cuervos. Y en esa sonrisa confiada decir, ay Señor, ¿cómo eres? ¿Una viuda realmente? Sarepta, hermanos, implica riesgos, implica humildad. Ser enviado a alguien que necesita más que tú
para que tú recibas de Él, no es fácil. Pero seguido pasa, y aquí me recuerdo de algunos testimonios que de repente pasan en internet, en videos, ¿no? De gente que vive en extrema pobreza, de gente que no tiene absolutamente nada en casa, no tiene ni casa o tiene una casa de cartón o de adobe, que no tiene dónde acostarse, que no tiene cómo bañarse, que no tiene una cocina, que no tiene una sala, que no tiene un baño. Y los ves contentos, los ves con gozo, los ves agradecidos por lo que tienen. ¿No es eso si una lección avergonzadora para nosotros que cada vez queremos más y que renegamos por lo que tenemos? Es difícil recibir algo de alguien que no tiene nada, pero siempre esas personas nos enseñan más de que otras cosas. Sarepta entonces implica riesgo, humildad y desprenderse de la comodidad. Desprenderse de la comodidad de centrarnos únicamente en nosotros, en nuestra propia necesidad. Es salir del área de confort, es acercarse a las necesidades de otros e involucrarse en ellas. Eso no es cómodo, y eso no es fácil. Es más fácil estar en casa, es más fácil estar en oración con Dios nosotros, inmersos en nuestra propia necesidad, en nuestra propia flaqueza, que nunca nos acordamos de que otros también están padeciendo, y algunos unas cosas más graves que las de nosotros. Para algunos es difícil aceptar ayuda porque, por un lado, honestamente y auténticamente no queremos ser una carga, y tal vez nos enseñaron nuestros padres a no ser una carga y no queremos recibir ayuda para no ser una carga. Por otro lado, sentiremos que no lo merecemos, pero hermanos, les quiero exhortar que con esa actitud, sea cual sea la motivación, estorbamos a Dios. Estorbamos porque Dios quiere bendecir al que da. Dios bendice al dador alegre. ¿Cuántas veces nos hemos negado por orgullo, por humildad, falsa humildad, a no recibir algo de alguien que posiblemente tiene menos que nosotros? Y que Dios nos quiere enseñar algo a través de ellos. Y que Dios quiere bendecir a ellos porque Dios bendice al que da con autenticidad. Sé humilde, no estorbes a la voluntad de Dios. Enséñate también a recibir. Y no hablo solo de dinero, de un billete, sino también de servicio, de ser chiqueado, de tener la atención, el cariño, la prioridad. Muchas veces no aceptamos que alguien tenga la prioridad, que nosotros seamos la prioridad de alguien, nos sentimos avergonzados porque fuimos enseñados de esa manera, pero estorbamos a quien Dios quiere bendecir cuando nos demuestra cariño, amor y atención ante circunstancias, ¿no? Entonces, hermanos, Sarepta principalmente, y aquí termina ese punto, significa que debemos ser honestos con nuestras propias necesidades. Eso significa vulnerabilidad, y eso nos lleva al tercer punto, ser vulnerable. Ese es simple y llano subtítulo, no sé, vulnerable. Versículo 10. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua de beber. Elías no sabía cuál viuda, ¿verdad? No le mandaron un GPS para decir: a esta casa vas a ir. Qué tan importante es obedecer, qué tan importante es ser sensible al Espíritu, y claro en lo que Dios te ha mandado a hacer, que lo que hace Elías, a ver, es pensar, razonar, si una viuda me va a sostener, voy a pedirle agua, ¿no? Si la viuda no me da agua, pues no me va a sostener. Y no sé si fue la primera viuda que se encontró, la Biblia no lo aclara, y lo contradice, pero a mí me gusta pensar que estuvo preguntando a varias viudas. Alguna lo mandó a la goma, ¿no? Al ser extranjero, al ser hombre, al estar sola, no era algo convencional. Entonces, aquí pide, y esta viuda accedió. Y hermanos, aquí es importante mencionar en este punto que para conectar realmente con la gente, ¿sí entiende lo que es conectar?
que te identifiques, que haya pues, cercanía, empatía, una posible potencial amistad, hermanos, hay que ser vulnerable, ¿sí? Para conectar con la gente hay que aceptar nuestra vulnerabilidad. Es la forma de conectar mejor con la gente. Hay que abrirse, en otras palabras, a amar y a ser amado. Hay que abrirse a aprender de otros, a aceptarlos, a ser retroalimentado con una relación de honestidad, de lo que nos falta, de lo que nos falla, de lo que se percibe desde afuera. A veces no nos atrevemos con la gente ni siquiera a decirle cosas tan obvias como que está despeinado o le huele la boca, porque nos da miedo su reacción. Pero si no somos vulnerables, no va a haber una relación íntima, una relación cercana, una relación genuina que pueda enriquecerse uno con el otro. Así que Elías se hace vulnerable y pide agua en humildad. Dios lo habría de respaldar. A eso fue, ¿no? Entonces, abrirse y ser vulnerable es acercarse a otros, es dejarse servir, es servirles. Y es encontrarse con la posibilidad de sufrir el dolor de otros. Y eso es lo complicado de acercarse a las necesidades de otros, lo incómodo. Porque si apenas podemos con nosotros, ¿por qué nos vamos a acercar a otros y escuchar su dolor y sentirnos comprometidos a no decir nada o decir algo o hacer nada o hacer algo? Es un poco incómodo, pero si no hacemos eso, no conectaremos con la gente. La gente no confiará en nosotros y no podremos servirles ni ayudarles. Solo así, en la confesión de la necesidad propia, en la vulnerabilidad, podemos recibir o estamos dispuestos a recibir respuestas y milagros. Ambos necesitaban agua, ambos necesitaban pan. Y para la viuda, dar agua era un lujo. Y más que era un extranjero, y más que estaba sola. Era un tanto peligroso. Pero Elías, por su parte, que venía de Kerit, el arroyo donde su fe fue renovada, vendría a transmitir lo que Dios le enseñó a él allá. Tal vez Elías sería el cuervo o los cuervos de esta viuda. Dios nos manda, hermanos, una vez que salgamos de Kerit, a ser la bendición de otros, a ser el hombro de otros, el alimento, la fuente. Sin la autenticidad, la humildad de nuestras propias necesidades y debilidades, difícilmente podremos conectar con otros y por lo tanto no podremos ser una verdadera ayuda y una verdadera bendición. Las condiciones para ver la mano de Dios es en la autenticidad, en la debilidad. Pareciera que a nosotros se nos ha enseñado a ser fuertes para poder ayudar, pero aquí vemos que Elías tanto necesitaba el agua y el pan como esta viuda. Tenemos que dar ese paso, ¿no? De dejar de concentrarnos en nuestras propias necesidades y que Dios supla las nuestras y las de otro. Pero ahora con una fe renovada, con una fe confiada en que Dios va a mandar un cuervo, por lo que tenga que mandar. En Kerit, entonces, Elías, hermanos, Elías y nosotros aprendimos a ver con otros ojos las circunstancias, a ver con los ojos de Dios, con fe, con confianza. Él nos consuela para consolar, Él nos ayuda para ayudar. Él nos da la salida para que otros también encuentren la salida. Él nos dio la salida para luego ayudar a otros a encontrar la salida. Entonces, hermanos, lo más importante de aquí, de lo que llevamos de la otra semana esta, es entender que estar en Kerit, en el arroyo de la suficiencia, nos prepara para estar en Sarepta y poder ministrar y poder impartir fe de parte de Dios. Solo a través de vivir la fe, de haber aprendido una fe renovada, al ver los cuervos, a experimentar los cuervos, uno puede llegar y decir, confía en Dios, Él lo hará. Sarepta, entonces, y a su vez, nos preparará para la siguiente semana, para la siguiente estación, la del Monte Carmelo, que está preparándose, ¿no? Cada estación nos prepara a la siguiente. Y cada estación trabaja en nosotros el perfeccionamiento, el afirmarnos, el renovarnos y el establecernos, como dice el apóstol Pedro. Versículo 11, mientras ella iba por el agua, la viuda, él volvió a llamarle y le pidió, tráeme también por favor un pedazo de pan. ¿Qué creen que fue la primera reacción de la viuda?
antes de decir las palabras que aquí leemos en la Biblia. Este conchudo, ha de haber pensado, ¿no? Limosnero y con garrote, dice el dicho. Tan cierto como el Señor vive, dice la respuesta oficial, no lo que sintió. No me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a la casa y hacer la última cena para mi hijo y para mí. Será esta nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Amén. Si Elías no hubiera atravesado lo que atravesó tiempo atrás en el arroyo de Cribit, no hubiera podido responder como respondió. O sea, sí hubiera podido responder, pero no con el tono, no con la fe que se transmite de parte de Dios. No temas, le dijo Elías, no temas, no tengas miedo. Pero entiendan el tono que transmite seguridad. No temas, no tengas miedo. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame a mí primero un panecillo y luego tienes que traérmelo. Y luego, así como diciendo, si sobra, o lo que sobre, para ti y para tu hijo. Interesante situación, ¿no? Elías, antes de que lo siga viendo feo, la viuda le dice, pero esto te lo digo porque así es el Señor Dios de Israel. No se acabará la harina, no faltará la harina ni el aceite, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Amén. Esa promesa también es para nosotros. No ha faltado harina, ni faltará la harina, hasta que llegue la temporada de lluvia nuevamente, que está por llegar o que ya llegó. En Sarepta, el Señor nos pondrá en una situación, hermanos, de vida y muerte de otros. Gente que necesita de dónde agarrarse, porque solo le quedó un puñado de harina. Porque ha fracasado en su matrimonio, porque ha pedido la oportunidad de que sus hijos lo respeten, porque la economía está muy mal, porque está en una profunda depresión y no puede ni levantar una pequeña oración. Tú serás las oraciones de los afligidos en esos momentos, tú serás su fuerza, aunque tú también tengas necesidad. Dios nos pondrá ahí. Pero para eso necesitamos haber vivido el querit, ¿no? Haber dependido de Dios. Para estas cosas uno debe tener una fe renovada, debe haber pasado por ese arroyo y haber sido alimentado. Pero nuestra responsabilidad no es hacer los milagros en lo que estoy mencionando. Al estar ahí para las personas, para su último puñado de harina, el Señor nos pide multiplicar la harina. Lo que nos está pidiendo es que estemos ahí presentes, que estemos ahí escuchándolos, siendo empáticos, dolerse sinceramente con su necesidad, involucrarse realmente en sus vidas. Y solo así, al estar ahí, al estar cerca, al conocer la necesidad, al estar involucrado realmente en sus vidas, hermanos, tendrá un impacto genuino su necesidad en nosotros. Y nos veremos en la necesidad de acudir a la oración como si fueran por nosotros mismos. De otra manera no estaremos orando. Estaremos delegando nuestra responsabilidad de ayudar a alguien más. Nosotros en estas instancias ya cruzamos el Jordán, ya tomamos la promesa, pero una vez que tomamos o palpamos un poco de la promesa, es necesario regresar, volver a cruzar el arroyo y regresar por unos cuantos a que crucen, a que vean de lejos la promesa, a que vean de lejos la nube pequeña. ¿Amén? ¿Tú ya cruzaste? ¿Ya cruzaste ese tiempo de carencia, de tener lo suficiente? Es hora de ayudar. Y aunque no hemos cruzado del todo, siempre el Señor
En nuestra vulnerabilidad, hermanos, nos usará ante otros y multiplicará esa harina, aunque nosotros no tengamos nada. El último punto. Están muy serios. Está muy seria la predicación hoy, ¿verdad? Todo comienza con oración, todo continúa con oración y todo culmina con oración. Ese es el último punto de este sermón. Repito, todo comienza con oración, todo debe continuar con oración y todo culmina con oración. Sea cual sea en la temporada en la que estemos, en el Querib, en Sarepta, en el Monte Carmelo o con Jezabel, el Señor siempre nos orilla a orar, nos lleva a orar. En el versículo 15, ella fue e hizo lo que Elías había dicho. Creyó en la palabra, ¿verdad? Le dio primero a él el pan. Y al creer en la palabra, al actuar en consecuencia, hermanos, estamos listos para recibir su milagro. Dice ahí, de modo que cada día hubo pan para él y para su hijo, como también para Elías. Suena muy sencillo esa respuesta, hizo como el profeta dijo y no faltó harina. Pero hace falta fe, hace falta echar nuestras ansiedades en el Señor. Hace falta confiar en el proceso, confiar en el que es dueño de nuestro proceso. Tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja. Yo creo que este versículo ni deberíamos de haberlo leído, ¿verdad? Nosotros confiamos en que así pasó. Pero es importante la ratificación, es importante el dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sino olvidarlo, siempre recordarlo. ¿Sí? Es lo que hacía el pueblo de Dios cuando recordaba la Pascua, recordaba aquel día que lo sacó, recordaba cada una de las plagas, recordaba el mar abierto, recordaba cómo rodearon Jericó, cómo el Señor derribó. Y seguramente mucho antes recordaban cómo la torre de Babel cayó y cómo la arca sostuvo y mantuvo la raza humana. Y todas esas cosas se iban acumulando y nos iban dando fe. Porque el Señor es dueño de todo. Porque el Señor ha hecho el mundo y todo lo que en él hay. Elías, en este momento, en el que parecía que todo estaba bien, había llegado. Eso era como el pretexto, ¿verdad? De la comida que le hacía falta, esa necesidad primaria o secundaria de poder ayudar a una viuda. Pero realmente, yo creo que Elías llegó a esta casa para lo siguiente. Para eso imposible de soportar para una viuda pobre, perder a su hijo, el único hijo que le quedaba. ¿Quién está preparado para la muerte? No hay reacción humana no hay reacción humana coherente que el dolor, que la aflicción ante la muerte de alguien. ¿Ven? Y Elías fue mandado especialmente para esto, para consolar a esta mujer, para impartir fe. Hasta ese momento, en todos los años de la historia de la humanidad, nunca había sucedido esto que está a punto de suceder. Pero bueno, antes de esa que está a punto de suceder, la reacción de la viuda, como la de nosotros ante pérdida, no va a ser la más espiritual. Y está bien, somos humanos. Ella lo primero que hace es reclamar al profeta, cuestionar, ¿no? Es lo que el dolor nos lleva a expresar. Ahí dice en el versículo 17, poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Veniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? ¿Cuál sería tu reacción si alguien te culpa de tal cosa? Seguro que en todos esos días que habían cenado juntos, Elías le había contado una y otra vez la historia
que lo trajo ahí, que se presentó delante de Acab y que le dijo que iba a dejar de llover. Entonces la viuda le dijo, ¿a poco tú eres el culpable? Dijo, no, yo no, la palabra de Dios que dijo que si el pueblo se desviaba, iba a dejar de llover. Trajo corrección a su pueblo. Entonces fíjense cómo la viuda implícitamente reconoció su idolatría a Baal. Ella implícitamente reconoció su pecado y que la muerte de su hijo como un juicio del Dios verdadero. La viuda tuvo fe. Y eso hace referencia y se entiende cuando el Señor Jesús dijo una vez que no fue enviado Elías a nadie, a ninguna viuda creyente de Israel, sino a la viuda de Sarepta. Estaba hablando Jesús en un contexto de fe, de creer o no creer en Él y en sus milagros. Halló fe el Señor en la viuda al reconocer su pecado, su situación. Y algo que pasa desapercibido en el libro de Hebreos 11, en el capítulo del Salón de la Fama de la Fe, se menciona un caso que sin duda debe de ser de ella y de otra persona, de la tsunamita, que son las únicas dos resurrecciones que hablan de niños, de personas, de hijos. Dice en Hebreos 11:33, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, propagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron a ejércitos fugas en los extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Versículo 35. Esa mención, hermanos, habla de dos mujeres en el Antiguo Testamento. El hijo de la tsunamita y de la viuda de Sarepta. Estaba y estuvo en el salón de la fe. Y Elías para eso fue. Elías ante el reclamo, ¿qué hizo? Elías estaba involucrado, Elías estaba acercando a la necesidad de la vida, y Elías, por supuesto, que no se sintió ofendido. Cuando uno está involucrado con las personas, va a entender el dolor, va a entender las reacciones, y no van a actuar a la defensiva, sino que actúa en compasión. Lo que cultivó allá en el arroyo de Kerit, su paciencia y fe, lo demostró en ese momento. Dame a tu hijo, contestó Elías. Y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó al Señor: Señor, mi Dios, también esta viuda que me ha alojado lo hace sufrir matándole a su hijo. Hermanos, quiero que se imaginen, porque no soy bueno para transmitir esas emociones, la carga emocional que tenía Elías en este hecho. Todo lo que había construido de aquí hacia atrás, todo su caminar, ser alimentado por cuervos, enfrentarse al rey, que la harina no se acabara, estaba puesto en duda. Entonces, ¿para qué me traes aquí, Señor? ¿Por qué le matas a la hija, a la viuda? Digo, al hijo a la viuda. ¿Para qué me trajiste entonces? La carga emocional de Elías era impresionante. Luego en silencio dice ahí, 3 veces se tendió sobre el muchacho y clamó. No me imagino la voz, el tono desgarrador de Elías en este clamor. Señor, mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Esa parte de alguna película sería el clímax. Elías con sudor, Elías con un poco de ansiedad, con toda su fe encendida, pero con el sentimiento del dolor de otros. Eso, hermanos, es lo que nos lleva a realmente clamar, cuando realmente amamos a las personas, cuando realmente estamos cercanos a ellos y entendemos su necesidad. Y en ese momento pidió lo que nunca antes nadie había pedido: que alguien regresara de la muerte. No había sucedido.
A nosotros nos suena fácil, nos suena familiar, pero imagínense esa escena pidiéndole, Señor, devuelve la vida a este muchacho, con lágrimas en los ojos, con sudor en la frente. Él no reaccionó ni se ofendió, ¿verdad? Sino que con cierta calma, pero por dentro encendido, tomó la necesidad de la vida como suya propia. Y sumó su necesidad y la llevó al aposento alto. La llevó a su lugar de oración, a su lugar de intimidad con Dios. ¿Cuántas veces hemos llevado la necesidad de otros ahí? Pues somos egoístas cuando oramos. Lo llevó al Dios verdadero. Como dije, nunca antes había pedido ni orado por algo así. Elías clamó, le dolió. ¿Están de acuerdo que le dolió? Y no solo le dijo, voy a orar, sino que actuó. Y orar, hermanos, no es pedir. Orar es involucrarse en la necesidad. Es participar, es suplicar, es interceder, es llevar la ansiedad de la persona como mía delante de Dios, en humildad y en vulnerabilidad. Y no se trata de negar lo que sucede, no se trata de minimizar y suavizar el dolor de la gente, se trata de dolernos junto con ellos. Y solo así podremos clamar. Realmente, cuando estamos involucrados de corazón, nos podemos arrojar al amor, al poder y a la soberanía de Dios con un ferviente clamor. Qué difícil es para nosotros hoy en el siglo XXI es confiar en Dios, es pedirle algo que nunca antes ha pedido y confiar que realmente pasará, confiar que esto es parte del propósito en el cual estamos aquí, para qué Dios nos llamó, para qué estamos aquí, para qué viuda de Sarepta el Señor nos ha puesto hoy. Estamos despojando nuestras necesidades, estamos viendo las necesidades de otros, estamos siendo abiertos a expresar nuestras propias debilidades. Y es ahí, hermanos, en ese momento de pasión humana, como cualquier hombre, como Elías, es que la oración del justo tiene poder. Oró con audacia, demostrando su fe que adquirió en Querit. Su fe que había sido refinada en la harina de Sarepta. Su fe que a hoy le exigía poner en acción. Su fe que estaba alcanzando la madurez y estaba siendo confirmada en esa situación. Una oración poco convencional, una oración intensa, apasionada y específica. Señor, que le devuelvas la vida a este muchacho. ¿Cuánto le has pedido con tanta intensidad y especificismo que Dios le devuelva la vida a ese muchacho? Esa necesidad de una persona que tienes cerca, no solo la tuya. Solo cuando de verdad sientes el dolor de esa persona. Solo cuando realmente su necesidad es tu necesidad. Solo hasta ahí podemos clamar como la oración del justo exige que clamemos. La oración eficaz del justo, la oración ferviente, intensa, específica, de fe, de involucramiento, puede mucho. La otra es una lista de peticiones, es un listado del súper. Cuando solo recitamos. La fe formada en el arroyo de Querit deberá expresarse en la necesidad de Sarepta. En Querit, Elías aprendió y apreció la soledad, el aislamiento y la carencia. Sarepta lo desafió a ver la necesidad de otros. Al ver en la necesidad de otros sus necesidades del pasado o del futuro y estar realmente involucrado. En Querit solo vemos nuestras necesidades, en Sarepta también vemos las de otros. Y al ver las de otros, las nuestras son solventadas, como con Elías, con la harina. La soledad puede ser egoísta, queremos estar solos en la presencia de Dios, disfrutar de Él sin preocupaciones, sin comprometernos.
Pero hermanos, en Sarepta implica salir al extranjero, a la incomodidad, tener que lavar los platos, tener que servir y ayudar en la casa, cultivar las relaciones con las personas, que nos duele el dolor de otras personas, requiere fe para actuar y ayudar a otros en la debilidad más grande de su vida, ante la necesidad más fuerte de la vida de otras personas. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Pues en eso estamos, ¿no? Estamos en un proceso de ida y vuelta, de temporada en temporada, donde estamos siendo afirmados, confirmados y establecidos, hermanos. Ayuda, confía, ora, porque es tiempo. Y el Señor te irá preparando cada vez para cosas mejores. En Sarepta declararás tú con toda certeza que la harina no le faltará a esa persona que amas y por la que te estás preocupando y por la que has estado orando por años. No solo en tu vida no faltará la harina, sino en las personas que Dios te ha puesto. Como José en la vida de sus hermanos evitó la hambruna, o como Rahab ayudando a los espías preservó al pueblo, o como Felipe en camino del etíope le explicó el evangelio, o Pedro en la casa de Cornelio, o Ananías en la vida de Pablo. Hermanos, Dios nos ayuda a hacer la bendición de la viuda de Sarepta en este tiempo. Abre tus ojos, abre tu sensibilidad. Es tiempo también de la necesidad de otros. Es tiempo de que aprendas de la necesidad de otros.